Buenas noches, que son de nuevo desde España, después de unos días que hemos estado, la verdad, muy bien acogidos, recogidos, todo lo cogidos que queráis, en el sentido más literal, por los hermanos de México que nos han recibido y nos han rodeado con mil atenciones. La verdad ha sido un verdadero regalo estar todos estos días desarrollando los talleres y la formación para los psicólogos, la formación para los especialistas. Quiero daros las gracias a todos los que nos habéis felicitado, los que os habéis acercado también a saludarnos, la cantidad de personas que hemos conocido nuevas, que no sabíamos ni que existían, ¿verdad? Que nos seguíais desde tantos puntos de la República Mexicana. Así que yo quiero comenzar esta noche dándoos las gracias por todo este maravilloso viaje y aunque todavía con un poquito de jet lag, pues vamos a intentar continuar con esta labor ya desde España de intentar trasladaros los temas más relevantes en relación a este proceso que llamamos de victimización de trauma cero, que es el que la mayoría de vosotros tenéis a la vista y del que queréis información, capacitación, en definitiva luz, para poder ser ayudados en la perspectiva desde el mundo de la psicología, la psicoterapia, el acompañamiento especializado. Esta noche tenemos un tema relevantísimo, un tema que es nuclear, el tema de la indefensión, lo que sería lo mismo que la depresión y las diferentes alternativas. Vamos a ver la gran alternativa que hay para salir de ella. Muchas personas se preguntan qué es lo que ocurre, por qué una persona se tira tantos años paralizada, sin defenderse, sin siquiera pedir ayuda, sin ni siquiera ser consciente de que es víctima de un mecanismo terrible. Y esta noche vamos a explicar las razones por las que la alternativa real es salir de esa paralización a través de la confrontación y entender por qué esa paralización, esa distimia, esa depresión ocurre entre las víctimas y, entendiendo el mecanismo, intentar revertirlo, darle la vuelta a través de ese desaprendizaje de la indefensión. No es la primera vez que en este canal hablamos de la indefensión, ese mecanismo de aprendizaje terrible que realizan todas las víctimas desde el momento en que, de manera repetida, sois vapuleadas, sois hostigadas, acosadas, maltratadas por personas o personajes que utilizan su gran capacidad de manipular, de darle la vuelta a todo, de hundir, de humillar, para inducir en vosotros una paralización artificial que les viene muy bien y les proporciona una gran ventaja competitiva. Las víctimas que están paralizadas son víctimas fáciles, son víctimas propiciatorias, no que sean consentidoras, que no lo son, no que sean disfrutadoras o gozosas de lo que les están haciendo, que no lo son, no que tengan de alguna manera un masoquismo inconsciente por el cual quedan a merced del acosador, que no es así, sino porque la situación inescapable a que da lugar el trauma cero provoca este aprendizaje que descubrió Martin Seligman en los años 70, que llamamos el aprendizaje de la indefensión. Cuando una persona aprende la indefensión, aprende que no hay nada que pueda hacer para mejorar su vida. Y este es el drama. Cuando ese aprendizaje se instala, ¿para qué hacer nada? Puesto que todo va a ser inútil, todo va a ser vano, todo va a ser, no va a tener ninguna relevancia, ninguna ventaja, no hay salida al problema que yo estoy pasando, no hay esperanza y, por tanto, la indefensión va aparejada de grandes sentimientos de abandono, de tristeza, de un pesimismo existencial y, como vamos a ver esta noche, de una gran cantidad de guiones tóxicos de vida, de guiones nefastos, pesimistas, de autosabotaje, de autolimitación, que son los aprendizajes conectados con esta indefensión. Las situaciones de trauma son situaciones en las que un victimario, o varios, atacan, humillan, someten, arrinconan, provocan esta sensación de jaula,
psicológica que las víctimas experimentáis. Y es precisamente esta situación de jaula, de inescapabilidad, la que provoca en la mente humana, en una mente humana normal, en una mente humana coherente, racional, que no está para nada enferma mentalmente, una consecuencia típica y habitual que es esa paralización, esa congelación, podríamos decirlo así, que experimentáis tantas veces y que no entendéis de dónde viene y que suele ser erróneamente diagnosticada como una enfermedad endógena, biológica o como a veces el efecto de una carencia de sustancias o un desequilibrio en ciertos neurotransmisores del cerebro. Lo cierto es que la causa de todos esos posibles o eventuales desequilibrios que pueden encontrarse quizás, pero que no explican causalmente el problema, sino son más bien la secuela o el efecto del problema, esos desequilibrios tienen que entenderse como el fruto, el resultado del aprendizaje de la indefensión y la verdad, hasta donde llega el conocimiento que tenemos, es que no es la corrección del desequilibrio el que permite eliminar la indefensión, sino todo lo contrario. Desaprender la indefensión va a llevar a restablecer un equilibrio biológico, químico y, por tanto, emocional, técnicamente hablando. De ahí que aquellos que intentan restablecer el equilibrio emocional mediante sustancias que se administran a través de los psicofármacos no obtienen el éxito necesario para revertir el aprendizaje de la indefensión y necesitan escuchar este mensaje de esperanza, de reactivación del protagonismo, de la confrontación a la situación, de saber de qué manera tienen ciertamente siempre opciones de confrontar la situación, zafar de la situación y, como digo tantas veces en este canal, convertirse en protagonista de su propia salida del problema. Bien, es verdad que las víctimas necesitan la ayuda, la comprensión, la solidaridad, la empatía que les debieran proporcionar sus allegados, sus amigos, los que están más cerca, aquellos que tienen una responsabilidad ciertamente moral de apoyar a la víctima en el momento en que ésta se encuentra más abandonada. Pero no siempre es posible. No siempre vais a encontrar a vuestro alrededor a las personas que entiendan para empezar lo que os pasa, que reconozcan en vosotros vuestra inocencia o que os ayuden a revertir esa indefensión que habéis aprendido. Y por tanto, para muchos de los que estáis escuchando esta noche, esta emisión en directo, el trabajo de recuperación es un trabajo individual. Va a ser un trabajo en solitario. Va a ser un trabajo acaso acompañado de este que os habla y de vuestra voluntad, buena intención, buen hacer, sentido común. Acaso alguna persona pueda echaros una mano, pero en este aprendizaje o reaprendizaje vais a estar básicamente solos ante el peligro, solos ante la perspectiva de enderezaros, de levantar la cabeza, alzar la frente y tener la perspectiva de ser garantes, ser capitanes de vuestra propia alma y, por tanto, garantes de vuestro cuidado, de vuestra autoprotección y de poner definitivamente los límites a todos aquellos que quieren abusar de vosotros, de vuestra confianza, de vuestros bienes, de vuestra bondad, si queréis, o ingenuidad. Esta noche tengo muchas cosas que contarte. Esta noche hay muchas cosas que tienes que aprender porque no te queda tiempo. Tienes que recuperar tu control, la sensación de instrumentalidad, de que tu vida está dirigida por ti y no por los avatares, no por el azar, no por la casualidad, no por destinos inexorables, inefables que te han comentado, existen más allá de tu control. No hay, por tanto, ningún otro responsable al que puedas echar la culpa a la hora de convertirte en primer protagonista de tu propia salida del problema. Esta noche, si lo deseas, si aplicas este conocimiento que yo te proporciono, si aplicas esta voluntad de la que dispones caudales ingentes e insospechados, puede ser que sea la primera noche, el primer día de tu vida en el que vas a recuperar totalmente el control, vas a poder ocupar verdaderamente tu vida, vas a poder instrumentalizar medios y remedios para hacer que tu vida sea aquello que quieres que sea
y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esta noche, por tanto, puede ser el final de la parte oscura de tu vida, el final de la paralización y el inicio de una vida dirigida por la voluntad hacia aquello que tú estimas ser lo bello, lo bueno, lo verdadero, y que tanto tiempo has estado difiriendo, reportando a más atrás, a más adelante, esperando acaso que otros pudieran hacer por ti lo que al final te vas a ver abocado a hacer tú mismo por ti mismo, porque no hay ningún rescatador externo que pueda ayudarte en esta tarea. ¿Por qué digo que no hay ningún rescatador externo? Porque realmente en el trabajo de desaprender lo que has aprendido y te vincula erróneamente, te condena a la paralización, eres tú mismo el que tienes que realizar avances y logros significativos. Esos avances significan plantearte acciones que sean modestas, que sean medibles, que puedas chequear si las has conseguido o no, y que puedan darte un feedback a corto plazo, la devolución o el resultado de que has podido alcanzarlas, realizarlas, conseguirlas, y por tanto que paulatinamente, de manera progresiva, te den la sensación renovada de control. En el desaprendizaje de la indefensión, necesitas convencerte de que puedes hacer cosas, pero ese convencimiento no viene de un mantra que puedas repetir, como te han comentado, las psicologías positivas, el coaching de tipo positivo, todos esos que creen que a base de repetir una cosa se puede crear una realidad o una entidad, simplemente a base de hacer vibrar las vibraciones correctas del universo o a base de comerte el coco a ti mismo para creerte que de verdad estás viendo algo. Quizás lo que estás viendo es una ilusión. Para nada es así. Para convencerte de que tienes el control de tu vida, no te van a servir la repetición de mantras, el autolavado cerebral, las psicologías positivas o esos mensajes que lamentablemente son propios de vendedores de motos, de vendedores de todo tipo de chamullos, de versos que no terminan en buen puerto. ¿Te va a servir? Sí, la experiencia constatada una y otra vez de que sí puedes hacerlo. Y esa experiencia debe ser real. Debe estar montada sobre el soporte inexcusable de la realidad. El soporte de la experiencia empírica que has alcanzado a base de realizar, conseguir, lograr esos pequeños logros que pueden ser inicialmente muy modestos y donde tienes que disciplinarte a ti mismo para que lo sean, para que sean progresivos y puedas paulatinamente avanzar aumentando muy progresivamente, con mucha modestia y con mucha humildad, pero inexorablemente esa zona inicial que tan reducida tienes de confort. Ir aumentando y ampliando tu zona de confort a base de ir exponiéndote a pequeños objetivos modestos, humildes, que puedan darte resultado a corto plazo y que puedas de victoria, sí, modesta, pero victoria en victoria, ir avanzando e ir alcanzando no una sensación subjetiva, ilusoria, que niega la realidad, sino la convicción de que estás pudiendo cambiar cosas de tu vida, primero a muy pequeña escala y luego atreviéndote cada vez más hasta poder atravesar las grandes aguas. En esta gradualidad, la mente humana puede ir desaprendiendo los nocivos efectos del maltrato y del abuso que te enseñaron, que nada de lo que pudieras hacer iba a ser efectivo, que no tenías que intentar nada porque ¿para qué intentarlo? Si nada podía cambiar al maltratador, sus abusos, sus mentiras, la vida de mierda a la que te ha llevado y en la que seguramente vives todavía. Ese aprendizaje nocivo y tóxico de quedarte parado, a veces siguiendo los consejos del cocodrilo que le daba, como decía la fábula de Samaniego, al perro, contando aquello de «bebe quieto», le decía un taimado cocodrilo, a lo que el perro prudente contestaba
Dañoso es beber y andar a la vez, pero ¿acaso es sano aguardar a que me claves el diente? En esa paralización, en esa indefensión, tienen buena parte los mensajes a veces ocultos, a veces encubiertos, que os han dado tanto vuestros abusadores como las personas de alrededor, de que va a ser mejor no hacer nada, mejor no menearlo, mejor no tocarlo, mejor no hacer caso, mejor mirar a otro lado, mejor no confrontar porque va a ser peor. Todos esos consejos o del enemigo o de personas insensatas que creyendo aconsejaros bien os han llevado a la distimia, a la depresión que viene de la indefensión, deben ser desoídos, ignorados, desaprendidos. Esos consejos son o bien los consejos del enemigo o bien los consejos de personas insensatas. Tampoco podéis fiar a esa idea rocambolesca que en nuestro mundo hace furor de que otros por ahí fuera o por ahí arriba van a venir a ayudarnos. Otros rescatadores que estarán a nuestro servicio, a los que hay que pedirles o incluso exigirles el papá Estado, la seguridad social, el sistema de salud, los médicos, los psicólogos, los especialistas, aquellos que supuestamente deben sacarnos, deben tirar de nuestra coleta para sacarnos del lío en el que estamos. Claro está que todas esas ayudas vienen bien. Claro está que nada mejor que un buen especialista, si es especialista, si sabe lo que dice, si sabe lo que hace, para ayudaros a salir. Pero que nadie se confunda. Ninguna ayuda externa, ningún especialista o psicoterapeuta o coach puede ayudarte en el sentido de sustituirte a la hora de romper la indefensión que tú y solamente tú necesitas romper. Esperar de fuera la ayuda para no ayudarnos a nosotros mismos es algo realmente equivocado, suicida, algo que hay que confrontar con contundencia. El primer ayudador, el primer solidario, el primer terapeuta de ti mismo debe ser tú mismo. La primera ayuda que debes recibir, aunque te parezca increíble, es colocarte de tu lado. Y colocarte de tu lado significa que entiendas que el proceso de abuso, de maltrato, te ha colocado en una jaula psicológica, en una situación que en psicología es nefasta, tóxica, una situación de ratonera, una situación de inescapabilidad, y que si no eres capaz tú de romperla y de salir de esa jaula, nadie desde fuera podrá liberarte de ella. Esa jaula, ante todo, es una jaula mental. Es una jaula que estás convencido existe, pero que ha sido creada artificialmente por la propia dinámica del abuso y del maltrato cuando ocurre en una situación inescapable, como es una relación, un vínculo fuertísimo de pareja, en el cual el otro miembro es una figura ya a partir de entre 9 y 18 meses de apego, es alguien de tu familia, es alguien en el que habías creído. O en las situaciones laborales, donde en el mobbing el trabajador no es tan fácil, pueda azafar o eludir ir a trabajar. O en los procesos de bullying, de acoso y violencia escolar, donde los niños no pueden no ir a la escuela y saben lo que les va a pasar, y por tanto esa situación de jaula, de ratonera, de inescapabilidad, provoca un daño enorme y provoca la indefensión, la paralización, la congelación del niño acosado. También lo es esa situación familiar que tú crees una ratonera porque te han convencido tu sociedad, tu entorno, tu cultura, de que las personas que no guardan relación con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanitos, son malvadas, son perversas y tienen que someterse una y otra vez a sus abusos, su maltrato, su ninguneo, porque vale más, es importante la relación familiar que otra cosa. Todas esas situaciones que acabo de relatar, laborales, sociales, familiares, escolares, provocan de facto la situación de ratonera y dirigen a la mente humana a concluir que no hay nada que pueda hacer el sujeto para zafar de ellas. Y por eso ha de ser revertido ese aprendizaje, ha de ser invertido, ha de ser dado la vuelta con experiencias que puedan convencerte de lo contrario.
Insisto en decirte que estas experiencias las tienes que crear, provocar realmente. No basta con decírtelo. No basta con mirarte al espejo y decir, tú puedes. Querer es poder. La psicología positiva intenta eso desde hace décadas con prácticamente nulo o escaso resultado. Lo que sirve es sacar fuerzas de flaqueza, aplicar la voluntad a esa paralización y poner los medios para mover, aunque sea una pequeña fracción, un pequeño movimiento que te permita tener un grado pequeño, cierto, sin embargo, de libertad, que puedas experimentar como un experimento, como una realidad, como algo empírico. Y desde ese experimento puedes hacer el segundo movimiento, que te va a confirmar que tampoco estás paralizado y que puedes hacer cosas por ti mismo. En ese gradualismo, que parece tener que durar infinito porque esos pequeñísimos movimientos no te llevan a una gran liberación, sin embargo, provocan una inversión de la dinámica de la paralización y te coloca en la vía de la acción responsable, te coloca en la vía de la responsabilización, te coloca en la vía de lo que yo tantas veces te repito en este canal, de que si bien no elegiste ser víctima, porque no lo elegiste, porque fuiste víctima no por consentir, no por una voluntaria dejación de tu responsabilidad o de tu dignidad, sino porque al otro lado hubo un victimario que apretó el gatillo y se aprovechó, sí, de circunstancias, de vulnerabilidades, de situaciones personales que te hacían altamente vulnerable y que te hicieron caer en ese proceso, en ese mecanismo. Pero si bien es cierto que no elegiste ser víctima, necesitas saber que ahora, con el conocimiento, con la luz, con la verdad, puedes elegir dejar de serlo. Esta elección desde la voluntad te permite, por primera vez, seguramente en mucho tiempo, o acaso por primera vez en tu vida, aprender a confiar de verdad en ti. Porque vas a observar que cuando tú estás de tu lado, cuando tú colocas tu voluntad, tus recursos, al servicio de hacer lo que es bueno para ti, a medio y largo plazo, no te hace falta de mucho más. No te hace falta de la ayuda exterior. No te hace falta de la palmadita. No te hace falta de la solidaridad, puesto que esa palmadita, esa solidaridad, esa ayuda, esa conexión, te la estás proporcionando a ti mismo. No es egoísmo, no es individualismo, ni mucho menos es solipsismo. Es la descripción literal de cómo se producen los procesos de curación en psicología, merced a o debido a la gran capacidad que tiene nuestra mente de resetearse, de curarse, de gracias a sus propios recursos internos, levantarse, levantar la frente y confrontar a aquellos que vienen a robarnos la cartera, a vulnerar nuestra dignidad, a aplastarnos, a someternos, a engañarnos, a seducirnos, a mentirnos, a distorsionar nuestra misma percepción acerca de nosotros mismos. No debes, pues, aceptar órdenes de nadie, ni consejos de amigos de Job que vienen a revictimizarte de manera subrepticia, encubierta, de manera tácita o a veces muy expresa. No debes escuchar esos cantos de sirena que te dicen que otros vendrán, que te sacarán, otros vendrán a rehabilitarte, a recuperarte, a sanarte, si tú no lo haces primero, si tú no estás de tu lado primero, si tú no eres el primero en confrontar activamente, proactivamente tu situación, si no dejas de estar a la defensiva, si no dejas de reaccionar después, demasiado tarde generalmente, si no eres capaz de colocarte por fin en primer término en el protagonismo más activo de tu salida, de nada van a servir los esfuerzos de los demás, por muy técnicos o especialistas o acreditados profesionales puedan ser. Esta es una buena noticia,
sobre todo para todos aquellos que quizás no disponéis de recursos o de profesionales o de especialistas en vuestras zonas, y acaso solamente tenéis la pequeña luz que significa la emisión bisemanal en directo, los reportajes, documentales, pequeños cortos que hacemos para poder ayudaros de este conocimiento basado en la experiencia de 3 décadas de ayuda y asistencia a las víctimas, muy especialmente a las víctimas a las que nadie ayuda. Tenéis, gracias a estos recursos, a esta información, la posibilidad de hacerlo y de no esperar más. El otro día decíamos, se te hace tarde, te queda poco tiempo para ser feliz. Hoy te digo, te queda poco tiempo, ya es tarde, para luego es tarde, dicen en México. El momento de tomar esa decisión, de confrontar la situación, de salir de ese marasmo, de salir de esas arenas movedizas, de ese pantano denso en el que estás, de esa noche oscura en la que te encuentras, ese momento ha llegado. Y ha llegado porque tienes todos los recursos a tu disposición para levantarte, y con un perfil no bajo, sino un perfil alto, convencido de tu inocencia, convencido de tu responsabilidad de protegerte, de cuidarte, poder confrontar la situación, sí, pero también a aquellos que la han creado y la mantienen, a tus abusadores, a tus acosadores, a aquellos que te maltratan, a aquellos que te acosan, a aquellos que no respetan tus límites o tus derechos. Eres un ser humano dotado de un derecho intrínseco a la dignidad y a la integridad psicológica. Nadie merece ser machacado, maltratado, arrinconado, culpabilizado. Pero también es cierto que nadie lo puede ser si se levanta y confronta la frente bien alta a aquellos que vienen a vulnerar su derecho a esa dignidad. Si he faltado en algo, señálame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Esa frase que está en el núcleo del relato de la pasión en los evangelios y que muestra el camino de la asertividad. Todos podemos cometer errores, pero los errores que cometamos o los defectos que podamos tener no son la ocasión propiciatoria para que ningún ser humano pueda aprovecharse de ello y violentarnos, vulnerar nuestra dignidad. En definitiva, nada permite justificar o validar moralmente la violencia, la agresión, el hostigamiento, el maltrato, el abuso psicológico o emocional. Nadie merece ser atacado, acosado, violentado, y tú menos. Y por eso el primero que tienes que colocarte de tu lado, el primero que debes moralmente defenderte, aunque no vayas a conseguir la total defensa, porque no siempre se puede conseguir, pero al menos no será con tu colaboración. Levantando la frente, buscando tu propia autoliberación interior, le estás dando un modelo a todos los demás, incluido al abusador, de cómo debe tratarte, tratándote tú de ese modo. Les damos a los demás el modelo de cómo tratarnos en el modo en que nos tratamos. Y si tú te estás abandonando, si tú no tienes cuenta de tu descanso, de tu alimentación, de tu dignidad, si tú regalas tu tiempo o más bien dejas que cualquiera te lo robe, si tú regalas tus recursos, si te entregas a cualquiera con independencia de si éste valora tu entrega, o tu apoyo, o tu amistad, o tu conocimiento, estás dilapidando un capital que se te ha proporcionado para ti. Estás gastando tus talentos en vano. Pero sobre todo, y esto es lo más grave, estás ofreciéndole al otro, al que está delante observando este maltrato que tú te propicias, este abandono de ti mismo, este olvido de tus necesidades, esta dilación de tus responsabilidades contigo mismo, está operando para ese otro que está observando como un modelo de cómo tratarte, que sin duda va a imitar y del que eres realmente autor, porque has ofrecido ese primer modelo que luego el otro imita
tratándote del mismo modo como tú te tratas. De este modo, si me olvido de mí mismo, ¿cómo puedo no explicarme que los demás se olviden de mí? Si me pongo como la última prioridad para mí mismo, ¿cómo no explicarme que los demás hagan lo mismo y sea el último mono, la última prioridad para ellos? Si no invierto tiempo, recursos, atención, esfuerzo en mí, ¿cómo le pido a otros que se hagan cargo de ese esfuerzo, de esos recursos, de esa atención o de ese tiempo que yo me niego a mí mismo? ¿Cuántas personas, sin darse cuenta, están ofreciendo un flanco débil definitivo a base de haberse olvidado de que son sus primeros prójimos, los primeros que Dios colocó cerca de ellos para cuidar, atender, proteger y amar? Y de ese modo le dan el pretexto a los demás de tratarlos de ese mismo y exacto modo, con la excusa de que tú ya lo haces. El abusador, el acosador que tienes delante, simplemente va a obedecer la orden que tácitamente le has dado de tratarte del mismo modo, negligente, abandónico o tóxico, con el que tú mismo te tratas. No es culpabilizarte, es todo lo contrario. Se trata de liberarte de esa autonegligencia, de ese autoabandono, de ese autosabotaje que seguramente has aprendido con ocasión de que, quizás muy temprano en tu vida, otros tratándote de ese modo, en lugar de haberte cuidado, querido, protegido, te enseñaron que no eras digno de ese cuidado o protección. ¿Y acaso tú internalizaste, te tragaste ese veneno como la Blancanieves mordiendo a la manzana? Quedó paralizada, cayó paralizada en indefensión. ¿Acaso creas que eres una persona depresiva desde el útero materno porque ya no te recuerdas sino en indefensión desde muy temprana edad, porque jamás has intentado nada para salir adelante, pensando en que para qué intentarlo puesto que no tiene caso? Si eres de esas personas que llevas toda la vida paralizada, tienes que saber que hay salida y que lo mismo que la Blancanieves desbloqueó esa paralización a través del amor, sí, que le fue prestado desde fuera, pero que desbloqueó el trozo de manzana que bloqueaba y que paralizaba su vida. ¿Acaso tú también, con este amor a ti misma, con esta dedicación, con este esfuerzo y con esta atención, puedas comenzar a liberarte de las cadenas que creías te ataban y que no estaban más que en tu pensamiento, sí, en tu imaginación, sí, pero que te ataban bien realmente, como pueden experimentar muchas personas desde hace décadas en sus vidas, creyéndose atadas, arrinconadas, en ratoneras, en situaciones sin salida. Nada me parece más terrible y lamentable cuando escucho el relato de personas que escriben en el canal o que me escriben a mi correo señalándome que no tienen salida, que no tienen opción, que sienten estar en un callejón sin salida. Todas estas descripciones hablan una y otra vez de personas en indefensión. Personas que, como aquel camello del que os hablaba hace 2 semanas, el camello al que los beduinos en el desierto tienen que simular atar para que no se escape por la noche, pero también tienen que simular desatar por la mañana para que puedan moverse, porque si no se creen estar atados y no se mueven. Quizás acaso tú también estás como ese camello, con una convicción, con una creencia limitante, que es la de estar atada, la de estar inerme, la de estar indefensa, la de no poder hacer nada y por tanto no querer ya ni siquiera intentar hacer nada. Si esta noche has entendido algo de lo que te estoy diciendo, tiene que ser algo en el sentido de esperanza, de ilusión, porque es posible que con la ayuda de tu mera voluntad, de tus meros recursos, sin que nadie intervenga, puedes hacer mucho, yo diría, puedes hacerlo todo, sabiendo que revertir la dinámica de la indefensión aprendida es literalmente una sensación creciente de empoderamiento, una sensación que es una bola de nieve que aumenta y se realimenta, y que realimenta tu autoestima, ya no basada en besitos artificiales que te vas a dar a ti mismo mirándote al espejo.
no basado en mantras que te repites, tú puedes, tú vales, tú eres digno, pero que no tienen correlato en la experiencia diaria, en la realidad, en las experiencias que estás haciendo, sino basada, esa autoestima, en una progresiva toma de territorio, de tu territorio interno primero, que debes ocupar y plenamente poseer con orgullo, con asertividad, con contundencia. Tienes que ocupar tu territorio interno y expulsar a todos esos mercaderes del templo que han invadido tu vida, tu templo interior, y han intentado cobrarte un peaje por existir, por tener un hueco bajo el sol. Todos esos mercaderes de la culpabilidad que te han convencido, para ventaja de ellos, de que no merecías, de que no eras digno, de que tenías que pagar un peaje por existir, por ser tú mismo, simplemente por respirar. Ese territorio interno del que te estoy hablando necesita una expulsión inmediata, urgente, de todos aquellos que están ocupando indebidamente espacios en tu interior y que con sus miradas tóxicas y nefastas producen en ti la vergüenza tóxica. Esa sensación que tienes al mirarte de sentir vergüenza, de sentir que te tienes que esconder, de sentirte un malvado o pecador o erróneo. Esa personalidad tóxica, ese falso yo, que ha sido configurado a base de cómo el trauma guionizó tóxicamente tu vida, y esos personajes traumatizantes, agresores, deliberadamente porque les beneficiaba, te llevaron a internalizar esa sensación de vergüenza tóxica que todavía hoy te atenaza y además te paraliza. Cuando expulses a todos esos que ocupan tu espacio interior y que no merecen estar ahí, vas a encontrar que dentro de ti se encuentra ese remanso de paz, de tranquilidad, de sosiego. Ahí vas a poder encontrar un refugio interior que no necesita de solidaridades externas, de apoyos externos, puesto que ya tú, para ti mismo, eres fuente de consuelo, de seguridad y de tranquilidad. Y vas a encontrar que de ese modo no necesitas de nada ni de nadie para hacerte compañía, puesto que tú ya te haces compañía. No necesitas compañías que alivien tu soledad, porque en ella, en esa soledad, encuentras una inmensa creatividad, una experiencia de sosiego y de plenitud que jamás imaginaste podrías experimentar. Aunque te parezca increíble, cuando te colocas de tu lado, cuando por fin te alineas contigo mismo, provocas forzosamente que los demás, aquellos que no respetaban tus límites y que estaban dedicados a avergonzarte, a culpabilizarte, terminen desertando, saliendo, huyendo de alguien que tiene las cosas tan claras y que no va a dudar un segundo cuando se vea obligado a, con el látigo, expulsar de su vida interior, de su mundo interior, la culpabilidad, la vergüenza o la paralización. Ha llegado el momento en tu vida que tienes que confrontar. No solo personas externas, no solo abusadores, no solo posibles psicópatas, narcisistas u otras malas hierbas que ciertamente existen. Tienes que expulsar también de tu interior todas esas miasmas que han ido acumulándose de relaciones tóxicas, de virus mentales, de guiones nocivos de vida, de todas esas malas experiencias que, aunque creas que han terminado, que en tu vida se acabaron, han dejado un recuerdo permanente en tu forma de entenderte a ti mismo, en tu forma de entender a los demás y en tu forma de entender tu futuro. Lo peor quizás, y con esto voy terminando, es para ti creerte que estás paralizado, que no hay nada que puedas hacer, y eso beneficia siempre decisivamente a aquellos que, claro que sí, cosechan el fruto podrido de esa paralización, ventajas permanentes para ellos en todos los sentidos, que les lleva obviamente a que les conviene muy mucho que sigas ciego, paralizado, inerme frente al peligro. Decídete hoy, aquí, ahora, esta tarde, esta noche, cuando sea que estás viendo
esta emisión que ahora es en directo, pero que quizás muchos vais a ver en diferido. Decídete en este momento, en este instante, a colocarte de tu lado, a confrontar la paralización, la indefensión, lo que es lo mismo que salir de esa depresión que tú creíste tenía raíces biológicas, orgánicas, químicas, y que no tiene más raíz que en un proceso que un día, sin darte cuenta, aprendiste, de indefensión, y que hoy estás obligado a eliminar, a desaprender, a zafar, excluir de tu vida. No necesitas más esa indefensión, no necesitas más esa depresión, no es bueno, puedes dejarla ir. Y dejarla ir significa levantarte, ponerte en pie con la frente muy alta y confrontar todas las situaciones que estabas dejando ir, tolerando, permitiendo que se pudrieran, a base de no adoptar ninguna decisión, a base de creer ingenuamente que el día de mañana las cosas espontáneamente cambiarían, o vendrían rescatadores externos, o vendría un golpe de suerte, o quizás llegaría la lotería, o el nuevo trabajo, o el nuevo amor, o la nueva situación a tu vida que te rescatara de ella. Lamentablemente, queridos amigos, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. En esta, la responsabilidad de tomar nuestra vida como primera dedicación, tomarnos a nosotros mismos como primeros prójimos y dedicarnos a amarnos, respetarnos y cuidarnos todos los días de nuestras vidas. Pese a quien pese, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.